nos cuesta al año productivo. Un gasto productivo. Pero un gasto improductivo es pagar los intereses de la deuda pública, porque eso van solamente en contra de los presupuestos generales. Esta mañana he sacado a cómo están, bueno, todos vemos por televisión que están subiendo los intereses, etcétera, aquí, para allá. A esto no le afecta el Euribor. La deuda pública no afecta el Euribor. El Euribor afecta. El Euribor es, dicho así muy coloquialmente, es lo que cuesta el dinero que se presta entre los bancos. O sea, el Banco Santander pide dinero en el mercado interbancario y se lo dan al 2,80. Eso es lo que es el Euribor, dicho así muy alumno, muy gráfico. Esta mañana, según el calendario de subastas del Tesoro Público, ya digo, yo no veo prensa, nada más que me fío del Marca, y tampoco siempre. La deuda pública española se está vendiendo las letras del Tesoro a 3 meses, es decir, deuda a corto plazo, al 0,85. Cuando hace 4 o 5 meses estaba al menos 0,20. Es decir, nos pagaban por comprarnos letras del Tesoro. La deuda a medio plazo, a 12 meses, la letra del Tesoro está al 1,96. Los bonos a 3 años al 2,66. Y las obligaciones a 10 años de largo plazo al 3,30. Quiere decir que la deuda pública, yo no sé dónde está aquí. Bueno, la deuda pública quiere decir que es esto, lo que yo estoy diciendo ahora. No es el Euribor, no, es esto que estoy diciendo. Cuando el Estado español, como el francés, el italiano, el alemán, el griego, emiten deuda pública, están pagando estos intereses por esa deuda pública. Quiere decir que, como decía antes, este 1.500.000 millones de euros, cada 1% que nos suma el tipo de deuda pública, son 15.000 millones de euros. Si lo ponemos, si está a 10 años, que es al 3,30, son 47.000 millones de euros que nos cuestan al año a los presupuestos generales del Estado. Repito, gasto improductivo. El déficit público a diciembre se estima que será el menos 5,25. Este año es una gran ventaja, porque esto va en unión con el incremento de la recaudación de los impuestos, que hasta agosto ha crecido un 19%. Es decir, si no hubiera inflación, la recaudación hubiera sido menor. La inflación es el impuesto más injusto que hay para los ciudadanos, porque paga la inflación el que gana al mes 900 euros con el que gana 9.000. Paga lo mismo. Y el IVA paga lo mismo IVA el que compra la leche ganando al mes 1.000 euros como el que compra la leche ganando al mes 10.000 euros. Lo mismo. Entonces, si no hubiera la inflación, que en esto a las públicas les favorece, lógicamente el déficit público sería mayor. Bajaría la recaudación, el déficit público sería superior, porque los gastos públicos no se han bajado absolutamente en nada. La seguridad social le debe al Estado, ya tocaremos al final aquel famoso fondo de reserva de las pensiones. La deuda pública la seguridad social le debe al Estado 100.000 millones de euros. Cada año el Estado, para tapar el déficit de la seguridad social, le está aportando dinero. Cada año le está dando. El año pasado fueron 26.000 y pico millones de euros para nivelar las cuentas. Y la seguridad social vemos que el déficit previsto para este año es un 2% del PIB. Ya veremos más adelante cuál es el déficit acumulado que lleva la seguridad social en los últimos 10 años. ¿Qué va a pasar? Perdón. Fallo técnico. No sale. Bueno, mientras tanto que están solventando el problema, la seguridad social
es el gráfico que viene a continuación, la seguridad social se nutre por dos maneras. Lo que cotizamos las empresas y los trabajadores y lo que el Estado cada año va aportando. Pero va aportando no solamente para tapar el déficit, que eso es una cosa, eso es tapar un agujero. Otra cosa es que hay prestaciones que el Estado tiene asumido por la Constitución, que tiene que soportarlas el Estado, como son las pensiones no contributivas, por ejemplo, como es el complemento a mínimos. Eso no se computa en las cuentas de la seguridad social, eso van con cargo, pero está establecido así. No es que se haga bien. Ingresos, cotizaciones sociales. Cuando se cotiza la seguridad social, se cotiza por varios conceptos. El más importante de todos son las cotizaciones sociales, que es el importe más elevado, es un 28,30%. Luego está el FOGASA, luego está la formación profesional, que esas ya son recaudaciones finalistas. Es decir, cuando las empresas y nosotros cotizamos a la seguridad social, cotizamos el mayor importe, el 28,30%, a cotizaciones sociales, que eso se supone que estamos pagando, se supone, porque digo supone, porque eso es lo que pensamos, pero en la práctica no es así. Se supone que cotizamos para nuestra jubilación, para la sanidad, para la farmacia, para las bajas laborales, o sea, la incapacidad laboral, para la viudedad, para la orfandad, para la maternidad y paternidad. Ahora, yo que he sido abuelo hace unos meses, pues los papás y las mamás ahora tienen 16 semanas que tributan, que la seguridad social es la que les paga ese salario, que por cierto, ese salario que perciben está exento de tributar en la declaración de la renta. Es decir, es un dinero que les viene así llovido del cielo. Pues eso también sale del epígrafe de cotizaciones sociales. Y los gastos que he puesto son aquellos gastos que están soportados por los ingresos, es decir, ingresos contributivos, gastos contributivos. Las pensiones contributivas, las que cobramos los pensionistas, más las viudas, son estos 150.000 millones de euros. Y de capacidad laboral son las bajas laborales. La baja laboral, de capacidad laboral transitoria, no la definitiva, no la gran invalidez, no eso. 160.000, es decir, ya partimos de un déficit estructural presupuestado de 24.000 millones de euros. Ya partimos de ahí. Que por supuesto son los que luego el Estado tiene que soportar. Bien. Hemos visto las cuentas claritas, hemos hecho el esquema, hemos visto el gráfico de cómo son las cuentas del Estado y de la seguridad social. Ahora vamos a descender un poquito más, un piso más abajo. Como yo decía antes, la Seguridad Social de 1990 y así 35 respectivamente de la base liquidadora. Es decir, en las nóminas, todo el mundo en las nóminas, hemos cobrado por unos conceptos y al final da una base regular, una base liquidable, que en la empresa privada suele coincidir casi con el 100% del salario bruto, casi. Hay algún plus, como plus de transporte y tal, que en algún convenio se contempla, que eso no tributa. En los empleados del Estado, de administración pública, sí que hay conceptos que no cotizan por ellos, por consiguiente, en muchos casos, la pensión les disminuye bastante cuando se jubilan. Ahí vemos lo que cumple la seguridad social. Jubilación, incapacidad, declaración permanente, etcétera. Todo eso que se supone y que tenemos la creencia de que estamos pagando para ello. Mentira. No estamos pagando ni siquiera para pagar nuestras jubilaciones. No alcanza. O sea, la sanidad nos la pagan todos los españoles. No me la pago yo porque no llega con lo que estoy pagando. Y los gastos de la seguridad social es lo que vamos. Bueno, para esto vamos a desglosarlo, vamos a ver los datos que he sacado de la página de la Administración Pública. Y los gastos, pues es todo lo que la seguridad social tiene que atender a todas estas cosas. No funciona el puntero de luz.
No. Todos estos gastos que he puesto en rojo, esos gastos que he puesto en rojo, es todo lo que se supone que son los gastos que atiende la Seguridad Social. A mayores, lo que son gastos de no contributivos. Y a mayores, los complementos a mínimos, como decía antes, y las pensiones no contributivas. Vamos a ver, lo del complemento a mínimos es algo que ya lo he comentado, bueno, aquí está el desglose de cómo son lo que antes estaba buscando, las cotizaciones de desempleo, FOGASA. Estas de aquí abajo son cotizaciones finalistas, es decir, el 7,05 es para desempleo, porque el paro se soporta con eso que se cotiza a mayores de las cotizaciones sociales, es a mayores. El complemento a mínimos quería comentar, dar un inciso, porque es algo que mucha gente no entiende lo del complemento a mínimos. Vamos a ver, las pensiones, todos los que hemos cotizado, ahora está establecido un mínimo de 37 años, tenemos derecho a cobrar el 100% de según lo cotizado. Y los que han cotizado menos años tienen que cobrar la parte proporcional que les corresponde por ese periodo cotizado. Pero como hay una ley en la cual se decreta cada año un importe de pensión mínima, este año creo que está en 680 euros, más o menos, de pensión mínima, es decir, todo el mundo, todo pensionista tiene que cobrar 680 euros como mínimo. Aquel que ha cotizado durante 20 años, por ejemplo, es autónomo de la gralla, que son los casos más frecuentes por el importe, pues claro, si son 37 años, para el 100%. Si he cotizado 20 años, cobraré X. Está claro, ¿no? No voy a cobrar el 100%. Entonces, supongamos que como he cotizado 20 años, la pensión mía que me corresponde por mi cotización son 250 euros. Como este que cobra de pensión que me corresponde por ley no llega a la pensión mínima marcada por la legislación, por la ley, me añaden los 430 euros y ese es el complemento a mínimos. Es decir, me están regalando todos los meses 430 euros que no me correspondería cobrarlos. Esto no es vitalicio, porque esto se puede perder, por ejemplo, si se cobra viudedad, pues ya, si yo cobro a una persona, un matrimonio, cobran los dos unas pensiones, eso se ve mucho en agrarios, en autónomos, cobran unas pensiones que son las pensiones mínimas. Claro, en el momento que uno de los dos fallece, el cónyuge que vive va a cobrar el 60% de la base liquidadora de la pensión de viudedad. Lógico, es por ley. Entonces, supongamos que es lo mismo, y entonces va a cobrar sus 250 euros que son suyos, más los 200 euros que son de viudedad. Ya son 450. Entonces, el complemento a mínimos ya descenderá a 230. Porque ya tiene que cobrar menos del regalo que le da el Estado, puesto que ya para llegar a los 180 ya cobra lo suyo más la viudedad. Bueno, pues esto al año nos cuesta unos 2.800 millones de euros. Es decir, que el Estado lo regala, porque esto es un regalo. Quien cobra esto no tiene derecho por cotización. Tiene derecho porque lo mata. Punto, pero no por cotización. Sacados. Aquí están los presupuestos. Cotizaciones. Los 127.000. Vemos, esto no funciona, ¿no? A punto. Bueno, da igual. Listo, aquí está. Vamos a ver. Sí, pero yo siempre estreno. Vamos a ver. Esto que pone aquí, que este año pone que son 36.000
227 millones de euros. Estos son las transferencias del Estado corrientes que son para pagar eso de complemento a mínimo, de las pensiones no contributivas, de las atenciones a la discapacidad. Eso se sale de dinero. Lo que pagamos los trabajadores, las empresas, es lo que vemos aquí. Gastos. En los gastos aquí vemos lo que son las pensiones. Aquí ya vemos contributivas. Presupuestos en 148.000 millones de euros. Ahí está. Y las bajas laborales, las incapacidades, 10.818,20%. Están subiendo el absentismo laboral. No sé si es que la gente se pone más enferma ahora que antes, o si es que hay más facilidad en dar las bajas, o no sé qué, pero están subiendo el absentismo laboral. En la época de crisis estaba en poco más del 5% y ya le está llegando al 10%. La gente se pone más enferma ahora que cuando estábamos en crisis. Aquí están todos los conceptos de los que son el peso mínimo vital. Eso también lo soporta el Estado, eso no lo paga la Seguridad Social, eso son contra las transferencias corrientes. Es decir, realmente lo que cotizamos y por lo que cobramos los pensionistas es esto y la incapacidad laboral. Este es el presente. Esto que estoy hablando es el presente de la Seguridad Social, el presente. La recaudación, las transferencias del Estado y el total de los ingresos. El presupuesto este año, según podemos ver antes, el presupuesto este año en las transferencias en el déficit, que está por aquí, son 6.000 millones de euros. El Estado todos los años, la Administración todos los años, la presupuesta muy por debajo de lo que realmente es la realidad. Este año, por ejemplo, aquí vemos en el 2022, en farmacia, han presupuestado 73.000 y pico. Siempre presupuestan por debajo, un poquito por debajo, siempre, normalmente sí. Pero bueno, luego al final del año las cifras son las que resultan. O sea, no hay más cera que la que arde. Esto no va. Ahora, lo fundamental es, aquí tengo también sacado el dato de esta mañana, los pensionistas actualmente somos 10 millones de pensionistas, el número redondo. Pensionistas de pensión contributiva, no de pensión no contributiva, de los que, digamos, nos hemos ganado el derecho a que nos paguen. Nos hemos ganado el derecho a que nos paguen. Hay que fijarse en la barbaridad que suponen los gastos en relación con el PIB. Casi el 12% del PIB solamente son los gastos contributivos. Casi el 12%. Y lo que hablaba antes de complemento a mínimos y las no contributivas. Ahí tenemos 10.000 millones de euros, 13.000 contando con el mínimo vital, que sale del presupuesto general del Estado. Esto es cada uno que saque sus conclusiones. Pero aquí hay unas cifras, si recordamos a la primer gráfico que he puesto en relación de cómo estaban las cuentas del Estado, no hay mucho donde rascar. No hay mucho donde rascar. El gasto mensual en este mes de septiembre, solo en pensiones contributivas, han sido de 11.000 millones de euros. Están subiendo el incremento de las pensiones en cuanto a porcentaje y en cuanto a número. En cuanto a porcentaje y en cuanto a número. La pensión media de jubilación en septiembre es de 1.257 euros, ocultando el régimen general con autónomos. El régimen general siempre es más alto que autónomos. El régimen general está sobre 1.400, cerca de 1.500 euros y subiendo.
Pueden poner las cifras, la pensión de viudedad está en 1.090, es en parte normal porque es el 60% de la base de tributación, por consiguiente es normal, y están subiendo el importe de las pensiones porque nos estamos jubilando. Los que nacimos en los 50 ya ahora vienen los que nacieron en los 60, que son gente que hemos trabajado muchos años, que hemos cotizado mucho tiempo y que hemos cotizado, en muchos casos, cotizaciones media altas. Vamos a dejar en media altas. Hay gente que ha cotizado por mucho y gente, pero bueno, cotizaciones medias altas. Por consiguiente, la jubilación, cuando nos jubilamos, queremos que también sea en esa proporción por lo cual hemos cotizado. Cuando nos jubilamos, hay lo que se llama tasa de reposición, que es la comparación que hay entre el último sueldo que cobras el mes antes de jubilarte al primer sueldo que cobras cuando te jubilas. Esta es la tasa de reposición. Ese dato del 83% es válido para la empresa privada. La empresa pública, ya decía antes, que hay cifras, hay conceptos por los que no tributan. Porque el sueldo base y trienios de la empresa pública, luego además a mayor es más bajo que el de la empresa privada, pero luego además a mayor tiene muchos complementos, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y entonces eso no cotizan. No cotizan porque no quiere el Estado que coticen, porque la empresa privada sí que cotiza por ellos. Sí, la empresa pública también podría cotizar por ellos, pero por lo que sea no lo hace. En España, según ponía ahí, España es el quinto más alto de Europa en la tasa de reposición. Es decir, si la pensión en España dicen que es baja, que ya veremos cómo no es tan baja en comparación con otros, si es baja es porque los salarios tampoco son altos. Porque, por ejemplo, Alemania tiene una tasa de reposición del 50%. Es decir, un alemán que gana al mes 5.000 euros se jubila con 2.500. ¿Es una pensión alta? Sí, en comparación con la nuestra sí, pero en comparación con el sueldo que tenían no, porque es la mitad. O sea que eso va todo según con qué lo queramos comparar. Según con qué lo queramos comparar. La Seguridad Social este año, en 2002, está siendo bastante buena la recaudación, a ver si el déficit no es muy alto. Ya hemos visto que ya presupuestan un 2% de déficit. Se está recaudando bastante más que el año pasado por el tema del COVID, porque ahora ya nada más que quedan 16.000 personas en ERTES. Entonces, claro, los ERTES generan gasto, no generan recaudación, pero generan recaudación menos que trabajando, porque un ERTE, como dice la palabra, es regulación temporal de empleo. Se cotiza por el cotiza la Seguridad Social, cotiza el SEPE, el antiguo INEM, cotizan, pero claro, cotizan por lo que cobran, y todos sabemos que los 6 primeros meses cobran el 70% por esos importes, mientras están en el ERTE. Cotizan la mitad menos que están trabajando. Entonces está subiendo la recaudación, porque claro, mucha menos gente está en los ERTEs, están trabajando, están cotizando, digamos, como Dios manda, lo correcto, lo de siempre, y eso supone menos gasto para el SEPE y mayor recaudación para la Seguridad Social. Bendito sea Dios, buena cosa es eso. Claro, ya lo comento ahí, ¿no? Que la recaudación de los ocupados se ha incrementado, o sea, fíjate que en el día 5 de cada mes, el Estado ya ha hecho la transferencia por la paga extraordinaria a la Seguridad Social para poder cobrar la paga extraordinaria el día 25, porque si no, no la cobraríamos. No hay dinero para pagar la paga extraordinaria.
Y esto ayuda para que el Estado sufra menos en transferir a la seguridad social lo que nos transfiere, debido a que la recaudación está siendo muy favorable. Pero por otro lado, es un poco nos están manteniendo nuestras pensiones, no solamente los que están trabajando con sus cotizaciones, sino todo el mundo que está pagando el IVA. Y hay gente que diga que escasamente tiene para comprar leche como para que encima que me paguen la pensión. Pero bueno, estos son los números. Es así. Es así. Aquí hablo de que el déficit de la seguridad social, este es el déficit de los últimos 10 años. Tengo los datos. Pasa que he puesto la suma total. Desde el año 2010 hasta hoy, la seguridad social lleva perdida, porque esto es perder de perder, porque en una actividad que no recauda lo suficiente para poder atender a los gastos, es que está perdiendo. Eso, si yo todos los meses gano 1.800, todos los meses pierdo 300 euros. Va a ser más fácil a Salamanca para sacar esa deducción. Bueno, pues este es el caso. La seguridad social lleva perdidos en estos 10 años 143.000 millones de euros. Hombre, yo en el banco, si me venía una empresa o un particular, quien fuera, a pedirme un crédito en el que sus ingresos no llegaran para cubrir sus gastos, que cada mes se endeudaba más en 400 euros mensuales porque no llegaba para poder el mes siguiente, y que en los últimos 3 años su deuda había incrementado en 15.000 euros, por supuesto que no daba el crédito ni para comprarse un coche ni para comprarse un microondas. Por supuesto que no. Aquí tenemos la ventaja de que la administración del Estado es la que pone, pero lo pone a cambio de aumentar ese 1.500.000 millones de euros. Ese dato no lo olvidemos nunca. No lo olvidemos nunca. Bueno, aquí comentaba de que antes las prestaciones sociales, una vez comentado eso, hablaba aquí del gasto en sanidad y la farmacia, que son otros 90.000 millones de euros que se supone que tenían que estar soportados con las cotizaciones sociales. Se supone. Aquí viene un dato que nos tiene que dar a pensar. Nos tiene que dar mucho que pensar. Hay que analizar cuál es el salario. O sea, lo que yo creo que en un país no funciona si un jubilado gana casi lo mismo que el que le está pagando la jubilación. Es como si voy a hacer un gráfico, un ejemplo un poco raro, es como si el pobre que está pidiendo en la esquina me tuviera que dar a mí en la limosna, pues porque gana casi lo mismo que yo. Pero vamos a ver, lo normal es que el que me está pagando la pensión tenga unos ingresos suficientes para vivir él y para soportarme a mí, que yo soy un pasivo. Eso es lo normal. Aquí estamos viendo que el salario medio a septiembre, el medio, hay gente que gana mucho y hay gente que gana menos, es esto, los 1.715 euros brutos, brutos. Considerando que, como hemos visto antes, que la cotización de la seguridad social es el 28,30% de cotizaciones sociales, no del FOGASA ni del desempleo, eso no, porque eso es finalista. Que lo que él gana está tributando entre la empresa y él, por cierto, España es de los países que las empresas tienen los impuestos más altos al trabajo. Los impuestos más altos al trabajo, que son las cotizaciones sociales. Entre la empresa y el trabajador están metiendo en la hucha 485 euros mensuales. Que se supone que son para pagar la sanidad, la farmacia, la jubilación, etcétera, etcétera, del que está trabajando. Pero ya vemos que no, porque comparándolo con la pensión media, hace falta casi 3 cotizantes para pagar a cada pensionista. Así, venga. Así. Hace falta 3 cotizantes y vamos a contar con los dedos. Si somos 10 millones de pensionistas y hay 20 millones de cotizantes, hay que buscarlos donde sea. ¿Es así? Es así. Hace falta 3 tíos para mantener a uno de nosotros.
3. Vamos a ver. Estos son los ingresos tributarios. Esto es para que se ve cómo está el impuesto este año. Aquí se ve el 20,1%, 20,9% de recaudación del IVA, de impuestos directos, el IVA. Aquí está. Hay una desviación muy importante. Estoy haciendo un trabajo sobre los hidrocarburos, sobre esto, que es otra vergüenza. No se engañan como chinos. Pero no estos, sino estos, aquellos y los demás allá. Nos engañan todos. Nos están a un avance, nos están haciendo una cosa que no está contemplada, que es la doble imposición de un artículo. Eso no se puede decir. Yo no puedo pagar impuestos 2 veces por la misma cosa. Esta botella de agua, si pago un impuesto, no puedo pagar 2 veces por esta botella. Y lo estamos haciendo con la gasolina, y con los alcoholes y con la luz. Bueno, aquí se ve sobre todo el IVA, que es lo más sangrante. La inflación está viniendo de maravilla para recaudación, para recaudar más IVA. ¿Esto va? ¿No va? ¿No va? No va. Hace favor. Bien. Vamos a hablar del aumento de las pensiones. Y aquí, con esto hablaremos de aquella ley que se hizo en el 2012 sobre el índice de crecimiento de las pensiones, cuál iba a ser y la forma de valorar la pensión de cada uno, en qué baremos iban a considerar. También vamos a hablar sobre eso. Hemos quedado que estas son las pensiones contributivas, hemos visto antes, y estas son las no contributivas. Hacen un total de esto. He cogido para sacar esto, es la media del IPC. Sabemos que he sacado hasta octubre porque no tengo movimiento. La media es el 8,35%. No creo que varíe mucho. No creo que varíe mucho. Y si no, ya se encargarán de jugar con el IPC para que salga menos y tal, pero no creo que baje del 8 a la media. Computando el otro 35% de las pensiones, la subida, solamente la subida de las pensiones, van a ser estos 13.600 millones de euros. Solamente la subida aplicando la media del IPC. Por consiguiente, a este importe, le incrementamos, le sumamos el incremento de las pensiones y nos sale que el importe son 174.000 millones de euros van a costar las pensiones en el año 2023. Y vamos, aquí abajo pongo, el déficit de este año son 24.500 millones de euros. Hemos visto que si con una recaudación, si con un gasto de 163.000 millones, el déficit es de 24.400, con este gasto en pensiones, pues esto es contar con los dedos de cuál será el incremento, cuál será el desfase el próximo año en la pensión. Eso es contar con los dedos. Pongamos que las cotizaciones suban 10.000 millones, siendo generosos. Pues es contar con los dedos. Aquí está el gráfico que antes quería del déficit de la seguridad social. Aquí se ve 2010 positivo, 11, 12, y aquí se ve cada año cómo hemos ido aumentando el déficit de la seguridad social. Y no pasa nada. Y aquí, como decía hay una señora, no sé quién decía, yo cobro la pensión. Digo, vamos a ver hasta cuándo la cobramos y si cuándo la toca. Hace favor. El futuro. El problema de las pensiones, el futuro está en el índice de natalidad. Y claro, tú no le puedes forzar y obligar a la gente a que tengan hijos. No le puedes decir, señora, tiene que tener 3 hijos. ¿Y por qué? Porque, oiga, lo dice el ratio. Oiga, yo tendré los que yo tenga. Lo que pasa es que la juventud no está concienciada, y debería de estar concienciada, y nosotros tendríamos quizá un poco al respecto, de que tienen que tener hijos.
de que yo tengo hijos. Y yo le digo a los míos, es que me estáis pagando a mí la pensión. Tenéis que preocuparos de a vosotros quién nos la va a pagar. Porque nos encontramos con que España es el país de Europa con índice de nacimientos más bajos. Y no creo que aquí las señoras no sean menos fértiles, ni mucho menos. Son como las normales, como las noruegas o las de Austria o las de Francia. Igual. Pero aquí hay 1,27 hijos por mujer solamente. Y bajando. Y bajando. Y la esperanza de vida, esto nos afecta a nosotros, es 83 años y ahora vuelve a crecer, que estos los últimos años ha bajado, que estaba en 85. El COVID, ayer fuimos a una conferencia sobre esto, el COVID remató al 80% de los fallecidos, eran gente de más de 80 años. El 80%, es una barbaridad. Y se han muerto 140.000, lo mismo, es contar con los dedos. Entonces tenemos el problema de que no nacen niños y todos los que estamos aquí, joder, queremos vivir, ¿qué 83? Joder, si llegamos a los 95 y llegamos bien, pues bendito sea Dios. Y claro, cada mes, clean, caja. Y hay un dato que debería de hacer pensar a la gente joven. Esto, hago y hasta lo he puesto en rojo. Tenía que hacer pensar a la gente joven. Hay más perritos y más tortugas y más nutrias y más cocodrilos en las casas y más no sé qué que niños de 15. Entonces yo aquí hacía un pensamiento en voz alta. Que todos esos que están en edad de tener hijos, si no quieren tener hijos, tampoco querrán cobrar la pensión. O si no, que coticen las mascotas. Que coticen. Por perrito, 100 euros. Y perrito más grande, 150. Y las tortugas, 35. Y los gatos, 50. Tendrán, porque es que lo que no puede ser, y no es justo, es que los que están trabajando ahora, que son jóvenes y tienen hijos, cobren una pensión exactamente igual que aquellos que tienen 3 gatos de Angora y uno persa. Eso no es justo. El que no va a tener hijos, porque no quiere, no porque no pueda, el que no puede, pues el que no quiere. No es justo el que esté encantado con su perrito. Yo vivo encima de un veterinario. Y joder, a mí me encanta escuchar a los niños. Eso que a veces me molesta a los niños. El patio de eso que hay en mi casa, joder, a veces los niños chillando y tal, pero bueno, me da otra alegría. Pero me molesta mucho más el veterinario que hay abajo, que es que hay colas para los gatitos y los perritos. Y yo digo, pero vamos a ver, pues sí. Pero es que tenemos un sistema de cotización de la seguridad social en el que los mayores dependen de los jóvenes. Estos jóvenes que tienen 3 gatos y 4 tortugas, ¿han pensado de que alguien quién les va a pagar su pensión? El gato y la tortuga. No, estarán esperando. Lo que pasará será que los presupuestos generales del Estado, que hay gente que piensan que son infinitos y son finitos, van a pagar. Nosotros ya no estaremos, ya no lo veremos. Lo veremos desde no sé dónde lo veremos. Pero va a pasar eso, la seguridad social, porque como los políticos se llenan la boca de decir que están las pensiones garantizadas por el sistema, por la Constitución y por no sé cuántas cosas más, pero si abro un cajón y no tengo dinero, y en el momento que el Banco Central Europeo, que ya ha cortado el grifo, ya ha puesto los intereses, ya ha dejado libertad de mercado, ya vemos cómo está la deuda al 3,30%. Vamos a ver después quién soporta toda esta fiesta. Vamos a ver, serán los gatitos y las tortugas y los perritos, me parece. Vamos a ver. El año pasado, el ministro Escrivá, yo estuve trabajando en el BBVA. Y este señor era el jefe de estudios del BBVA. Este hombre como economista es un hombre que tiene buen cartel, en la profesión tiene buen cartel y además cuando fue presidente de la IEF, eso de la Asociación Independiente, tiene buen cartel. Pero joder, la gente se mete en política. Ya estoy no creo la palabra constituirse, pero se me viene a la cabeza. Ahora todo lo que decía, tengo recortes de prensa de lo que decía hace 3 años y lo que dice. El año pasado nos dijo que subían, y a partir de enero de este año 23, van a subir las prestaciones sociales, las sociales, en un 0,6%.
el 0,50 a las empresas y el 0,10. Porque dijo que había que hacer para apoyar la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva tiene ahora mismo unos 2.600 millones de euros, más o menos. Y él decía que en 10 años se va a incrementar en 40.000 millones de euros. Y todo el mundo lo miramos y qué bien, qué felices somos. Luego empiezas a dar vueltas a la cabeza. Empiezas a contar con los dedos. Y dices, vamos a ver. Si la recaudación este año será de 136.000 y pico millones de euros, si yo le aplico el 0,6% de estos, me salen 800 millones de euros. Si esto va a ser durante 10 años, contando de que, lógicamente, cada año va a ser un poquito más recaudación, etcétera, etcétera, recaudación efectiva, lo que es de dinero poner, van a ser, pongamos, siendo generosos, 10.000 millones de euros. Por consiguiente, para llegar hasta los 40.000 que nos dicen que se presupuestan, que él dice que se va a llegar, hacen falta que los rendimientos, que esos ingresos generen 30.000 millones de euros de intereses, es decir, un 400%. Eso no se lo cree, vamos, ni el Caspavo, eso no se lo cree nadie. Pero, supongamos que también se consigue. Si la nómina mensual de las pensiones que hemos visto antes, que son 10.800 millones, 11.000 millones de euros, sin contar la subida del próximo año, y estamos recaudando cada año 800, ¿de dónde saco yo para poder ahorrar si ya los 800 me hacen falta para pagar solamente la subida que va a haber este año y no me llega? A ver, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde? Y también ahora, esto es nuevo del presupuesto general del Estado de este año, van a aumentar las cotizaciones máximas, esto yo en esto estoy de acuerdo. Van a destoparse, de momento van a levantar el tope. Ahora mismo en España, los que ganaban por encima de 4.139 euros brutos, su base de cotización. Todo lo que pasaba de aquí para arriba no cotizaban por ella. No cotizaban por ella. ¿Ahora qué hacen? Esas cotizaciones máximas, que son muy pocas, en España no todo el mundo gana 4.500 euros al mes brutos. No todo el mundo. Entonces las han subido y ahora van a destopar el 8,6%. Bien, esto es un dinerito que cogen, pero bueno, que no se va a significar mucho. Y por cierto, ya que estoy aquí, quería hacer mención a un tema sobre esto. En la seguridad social, los que cobran los que tributan por lo máximo, esto es injusto. Esto es injusto. Y van a decir, hombre, ahora se podrá pensar, es injusto. Joder, uno que gana al mes 4.300 euros, pues que contribuya, ¿vale? Y contribuye. Pero, si cotiza por 4.200 euros, si cotiza por 4.200 euros, cotización. La pensión máxima está en 2.800, en números redondos. 2.800. Está cotizando por encima de lo que va a cobrar. Porque en justicia sería, si yo de pensión voy a cobrar solamente 2.800, deberé de cotizar por 2.800. ¿Estamos de acuerdo? Y si para yo poder cobrar el 100% de la pensión necesito cotizar 37 años, pues lógicamente debo de cotizar solamente para lo que es pensión durante 37 años, aunque cotice 43 años y 3 meses como cotice yo. Es decir, le he regalado a no sé quién 6 años y 3 meses de mi cotización. Bueno, no, yo son 35, pero yo soy de la antigua generación, de la antigua época. Yo he regalado a la Seguridad Social
8 años y 3 meses de cotizaciones para no sé quién. Para mí no, porque yo las he perdido. Entonces, aquí entramos en el terreno de la justicia. ¿Qué es justo y qué no es justo? Voy a pensar en voz alta. Si aquellos que por cotizar 20 años cobran la pensión mínima, cobran complemento a mínimos, porque la ley dice que hay que cobrar la pensión mínima, que son 680 euros, ¿de acuerdo? Pues yo que cotizo por 4.200 durante 43 años, tendré que cobrar la pensión en relación por lo cotizado y por el tiempo. ¿O no? Aquí nadie responde. Sí, yo creo que sí. Vale, bien. Sí, es que estoy muy quemada con ese tema de eso de los falsos. O sea, entonces yo estoy de acuerdo con que la gente, yo no quiero que nadie pase. Eso ya, premisa número 1. Pero hombre, si yo he cotizado 43 años y 3 meses, si he regalado 8 años y 3 meses de seguridad social, y voy a cobrar lo mismo que aquel que ha cotizado solamente 35, me dirán, no, pero estoy de acuerdo, joder, macho, pero es que yo he cotizado por allá arriba. Entonces, esto ya va en lo que cada uno piensa particularmente. Lógicamente, el que está en otro campo dirá, no, que tú pagas o que yo quiero cobrar. Pero los que están en otro bando dicen, como tú en tu caso dices, es que yo he pagado como un tal y resulta que cobro lo mismo que los demás. Y eso es lo que no gusta. Bueno, esto es lo que se implantó en el año 2013, lo que se implantó para las pensiones, cuando la señora Merkel marcaba el paso, lo que se intentó para el mantenimiento, para tratar del mantenimiento del sistema de pensiones. El factor de sostenibilidad consistía en que cuando uno se jubilase, según los ratios que había de esperanza de vida, así iba a ser la jubilación. Una comparación. Si en España hemos visto que está la edad en 83 años, pues lógicamente calculaban, yo con 67, 83, pues me quedan 17 y 3 días, me quedan 17 años. 16 años. Entonces, te decíamos, usted va a cobrar, su pensión van a ser durante este periodo de 700.000 euros. De un ejemplo, dividido entre tanto. Si tenías la suerte, el Estado tenía la suerte de que te murieras antes, eso que se ahorraba. Si te morías después, estaban en ojo para que te murieras. Entonces, esto era así. Entonces, los cálculos que he hecho es que la primera vez que ahora, si estuvieras conmigo, ahora la reducción sería para los pensionistas de un 0,47, prácticamente inadvertido. Pero con el paso del tiempo, ya lógicamente se iba a notar bastante la reducción de la pensión. Se iba a notar bastante la reducción de la pensión. ¿Que fuera suficiente o no fuera suficiente? Eso no se sabe. Había que esperar al 2060 y no creo que ninguno llegara a esas fechas. Pero, hombre, los cálculos hay que darse cuenta de que un 10% en un cómputo de pensiones de 11.000 millones de euros es mucho dinero. Y el índice de realización de las pensiones, que se quitó el IPC, eso no era válido. Con el IPC está bien cuando la economía va muy bien, va brillante. Pero ahora están con el IPC, los salarios y tal, y no sé qué. Bueno, aquí todos menos Fátima y seguramente además todos vivimos los pactos de la Moncloa. Y sabemos lo que pasó, que con una inflación de un 30% se llegó a un acuerdo de que los precios no subían y que eran así, y salimos adelante. No se puede subir los salarios, no se puede subir las pensiones el 8,35%. Y los sueldos de los empleados públicos un 4% y que la empresa privada lo suba un 2, un 2,5%. Eso no se puede conseguir. Punto. Lo que pasa, estamos en año electoral, pero eso no tiene ni pies ni cabeza. No puede ser. Hombre, y tanto no podrá ser cuando los políticos han bajado sueldos. Se han subido al cuadro y se han bajado. O sea, se habrán dado cuenta de que es un poco bolsa la cosa. Eso no puede ser. Aquí se computaba, lo que se hacía es que se iba a computar la subida de las pensiones en relación
con los ingresos y gastos de la seguridad social, con el crecimiento del coste de la vida, con el número de pensionistas que se incorporaban al sistema y con el importe del crecimiento de la pensión media. Entonces hacían ahí una coctelera y de ahí sacaban que igual, ojo, que no es que subiera menos o subiera más que el índice de coste de la vida. Habría veces, como ha pasado estos años, los años 14, 15 y 16, los pensionistas, yo entonces no estaba jubilado todavía, los pensionistas ganaron poder adquisitivo, porque hubo un IPC negativo. O sea, entonces, se garantizaba siempre un 0,25 de crecimiento y después esa amalgama de variables se mezclaba y se sacaba un resultado. ¿Que podría ser superior al IPC? Hombre, no sería lo normal, pero podría ser. ¿Que sería inferior al IPC? Pues posiblemente sí. Pues posiblemente sí. Pero para eso siempre están un poco las componentes. O sea, el que cobra la pensión máxima de 1.800, si le suben un 8,5, igual que el que gana 700 euros, pues estamos distanciando más las clases sociales. Entonces, esa era la idea, pero esto quedó abolido con el famoso ahora en el Pacto de Toledo, llegaron al acuerdo, y no sé qué, suspendido, anulado. Todo eso quedó fuera de circulación. Lo que hablaba antes de la natalidad y la esperanza de vida. Ya estáis viendo la natalidad como va bajando. Desde el 1870, del 75, en aquella época teníamos niños como locos, al 2020, que es el 7,48. Y los ancianos que estamos viviendo más, gracias a Dios, y que sea por muchos. Y lo que decía de las mascotas. Esta es el único gráfico que hay que es de prensa. El único gráfico que hay de prensa, porque aquí no pueden mentir. El único gráfico que hay de prensa es ese, no hay más. Aquí lo ponen, además varios periódicos. Bueno, esto es una sociedad que tenga esto, En Vigo hay más censados, más perros que niños. Sí. una sociedad que mantenga esto, es decir, yo no sé a dónde va. No sé a dónde va. Los planes de pensiones, los fondos de pensión. Los fondos de pensiones, yo he vendido muchos fondos de pensión, he vendido laboral, muchos. Es un producto, a mí particularmente, no me gusta mucho. Me gusta mucho porque está penalizado fiscalmente. Es decir, mientras que estás aportando, haciendo tu ahorro, ahora ya no, porque ahora lo han hundido. Esto es un producto que ya, yo creo que ya la banca ni se ve siquiera. Porque está hundido. Está bien que cuando fomentes el ahorro con una desgravación fiscal, estás fomentando el ahorro. Se desgravaba el 15%, el máximo era, en mi época, eran hasta 9.000 euros de aportación. Máxima para desgravar. Tú podías aportar 300.000. Solamente te podías desgravar nada más que de 9.040, para ser exacto. De 9.040 euros, solamente. Y te desgrababas el 15% de lo que aportabas o el 15% de lo que aportabas o el 15% de la base imponible, el importe más pequeño. Entonces, te fomentaba el ahorro, incorporabas dinero a esa hucha. Luego también tiene una ventaja fiscal que la sigue manteniendo. Era una manera de dejar herencias sin pagar impuestos. Es decir, si yo tengo un fondo de pensiones y se lo traspaso a un hijo por herencia, ahora las herencias se han modificado mucho. Sucesiones, por ejemplo, Galicia, o Andalucía o Madrid, tal, no tributan. Asturias te meten unos leñazos en Cataluña que te espabilan. En sucesiones, los planes de pensiones no tributaban. Entonces, tú tenías una casa, dinero en el banco y un coche y tributabas. Si lo que tenías en el banco de dinero lo metías en un fondo de pensiones, tu hijo recibía ese fondo de pensiones sin pagar impuestos. Entonces, era una forma de transmitir dinero a los hijos o a los nietos y tal, sin pagar impuestos. Bueno, entonces era un producto que estaba y se movía bastante bien. A mí no me gustaba por la fiscalidad, porque luego cuando lo rescatabas tenías que tributar como renta de trabajo. Entonces te incrementaba la tributación. Y luego encima aquellos que eran tan osados
que rescataban el 100% del fondo de pensiones, le metían una chapa a Hacienda que lo volvía. A pesar del 60% exento, etcétera, etcétera, de cuando Zapatero modificó en el 2006 la ley y tal, bueno, lo volvía loco. Entonces la tributación fiscal no me gustaba. Pero bueno, era una forma de ahorrar. Te obligabas a ahorrar. Bueno, pues ahora resulta que no, parece que no quieren que ahorremos. Hasta el año 2020 se podía aportar. No es que te desgravases hasta un máximo de 8.000, es que no te dejaban aportar más. O sea, hasta 8.000 euros. En el ejercicio del año 21, el máximo era de 2.000 euros. Y este año, 1.500 euros. Es decir, no te dejan que tú ahorres. Yo no sé por qué. Si yo quiero aportar aquí, que no me desgraves. Bueno, vale, también quitaron la desgravación de las hipotecas para la compra de piso. ¿Vale? Bien, una medida, bien, eso no discuto. Por lo que fuere, me quita la desgravación fiscal de la hipoteca de vivienda. Vale, me la has quitado. De acuerdo, me rebajas la desgravación fiscal de los planes de pensiones, de las aportaciones. Vale, me la has quitado. Pero no me prohíbas a mí ahorrar. ¿Por qué no puedo ahorrar? Pues porque no quieren. Por lo que se ve, no quieren, claro. Como aquí piensan dar a la maquinita para sacar dinero para pagar las pensiones, pues yo conozco mucha gente, clientes míos en el banco, que tenían un buen fondo de pensiones y ahora los veo, con alguna frecuencia veo algunos, y todos los meses tienen sus 500 euritos más de pensiones mayores con el fondo de pensiones, en fin. Tienen la cuestión de la fiscalidad. Claro que si tienen una pensión alta y encima le meten esto, se le va para arriba, pero bueno, los impuestos los tiene que pagar el que más tiene y el que más cobra. Eso está claro. Si uno gana 3.000 euros, tiene que pagar porque gana 3.000 euros. Y el que gana 500 bastante hace con comer todos los días. Eso está claro, ¿no? Dale, por favor. El Fondo de Reserva de las Pensiones. Ya estamos acabando. Esto es un tema político tan manido, tan sobado y tan, otra vez repito la palabra fuerte, prostituido, que esta es la verdad del Fondo de Reserva de las Pensiones. Es esta la verdad del Fondo de Reserva de las Pensiones. El fondo de esto se creó en el año 97, en la época de Aznar, porque cuando llegó el PP al gobierno en el año 96, al parecer, según cuenta el pueblo, las pensiones de esos 2 primeros meses los pagó la ONCE. No había dinero en las arcas públicas. Y hubo que pedir un préstamo a la ONCE, y la ONCE puso el dinero y luego se fue devolviendo, pero bueno, no había dinero en las arcas. Entonces llegaron a la conclusión de que había que hacer una hucha para las épocas de bonanza, para cubrir las épocas peligrosas y malas. Y se empezó, así fue, y se empezó a aportar en el año 2000. 2000, ahí se empezó. Esto fue lo que se aportó. Bueno, esto fue lo que había estado bien. Esto fue lo que se fue a aportar, esto fue lo que se aportó sucesivamente, 53.600 millones de euros. En estos años, no es que esto se aportase ese año, no, ni mucho menos. Es que el total aportado en el 2020 de todo lo aportado fueron 53.600 millones de euros. Total aportado. Por acuerdo del gobierno, es decir, lo que salieron fueron este importe, y estos fueron las mutuas. Las mutuas de trabajo, de acción de trabajo, son semipúblicas, semiprivadas. Viven con el dinero que le da la Seguridad Social. Entonces tienen que gestionar y dar recaudaciones, y cuando tienen déficit, la Seguridad Social le da, y cuando tienen excedente, la Seguridad Social le pide. Entonces, ese excedente de las mutuas también se metía en el Fondo de Reserva de las Pensiones. Por eso, entre lo que aportaba el Estado y las mutuas, se llegaron a aportar en total 53.600 millones de euros. Y ya vemos que la última aportación fue aquí simbólica, aquí ya prácticamente nada. No, hasta el 2012 es cuando se aportó el meollo. Es cuando se aportó el meollo. Luego ya fueron aportaciones simbólicas. Y aquí fue cuando se empezó a tirar, en el 2012 se empezó a tirar del fondo de reserva. Aquí está lo que se iba retirando, con la diferencia, la gente se retiraba la diferencia. Este dinero, estas aportaciones, generaron estas rentabilidades que dijeron por ahí, que si
que si estaba mal gestionado y tal. Estos fueron los intereses que generaron los 53.600 millones de euros. Este dinero se aportaba, estaba metido en deuda pública. Es decir, el déficit, la deuda pública española, este dinero se metía en su inmensa mayoría en deuda pública española y en deuda IPA, de crédito oficial. Se metía en eso, que es cuando la deuda pública nuestra estaba 7, 6, 7%. Entonces, también se invertía en deuda pública francesa e italiana, pero el 90% de deuda pública española. Entonces, por eso, este dinero generó este dinero. Entonces, al final, gastamos esto. Y al final nos queda esto. Estas son las cuentas. Todo este dinero, además está documentado, lo mismo digo en la página de la Seguridad Social, está documentado en qué se gastó. Está documentado en qué se gastó. Voy a cambiar a no dar datos que no son los correctos. Aquí está. Bueno, ahí está diciendo lo que yo estaba diciendo, lo que estaba hablando. Menos el año 13, 14, 15, 16, que se gastaron estos importes, cada uno de los años, y fue para políticas activas de empleo. Para políticas, de acuerdo que este dinero no tenía que haberse sacado de la hucha de las pensiones, de acuerdo, que tenía que haberse puesto de otra hucha, pero no de las pensiones porque estaban para lo que estaban. Pero fueron destinadas para eso. Además, en los movimientos del Fondo de Reserva, que ya, repito, están en la página de la Seguridad Social, se ven los movimientos como si fuera un extracto bancario, o sea, está reflejado, se ven las fechas. Se ve muy bien las fechas en las que sacan dinero del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. Se ve que sacan siempre en junio y en noviembre, o en junio y en diciembre. Se ve. Y luego hay algunas que sacan en agosto y en septiembre. Y son las que se utilizaron para políticas de empleo. Esto lo hemos acabado. El Fondo de Reserva ya quedan 2.000 y pico millones y con la voluntad del ministro que dice que quiere 40.000 millones en 10 años, no se lo cree él, ni harto de champán, ni loco. Pues otra vez volveremos este año. Lo que sí dicen es que este año quieren aportar al Fondo de Reserva, me parece que he leído que son 12.000 millones, 11.000 millones, pero claro, los aportan de un público de déficit, o sea, eso va a la pública. Eso le dicen, dame y lo meten. No, el Estado no tiene dinero para poder hacer esa aportación. Para poder ir incrementando el Fondo de Reserva. Porque ahora mismo, ¿por qué la Seguridad Social le debe a la Administración del Estado 99.000 millones de euros? Pues por el Fondo de Reserva. Hemos visto que el déficit de la Seguridad Social que empieza en el 2010 ya se empiezan a tirar del Fondo de Reserva. Se acaba el Fondo de Reserva y empiezan a decir, papá, dame. Es como eso nos pasa a todos. Si yo tengo en el bolsillo 100 euros y me piden, voy dando hasta que se me gastan. Y cuando se me gastan ya les digo, pues ya no tengo más. O se los pido a aquel para pagártelos a ti, o no me los doy porque no tengo. Pues esto es lo mismo. Aquí están los famosos hucha de las pensiones. Ese que hablan tanto en televisión, que si no sé, se lo han gastado en... Hubo gente que se lo gastó en cocaína, pero no del Fondo de Reserva. O sea, aquí está. Este es lo de la hucha de la pensión. Y ya hemos terminado. Si alguna consulta, alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cosa... Me da por pensar que lo que hay que entender es enseñarle a los jóvenes que el Estado somos todos. El Estado no son los señores que tienen ahí, si son los botinerías porque lo quitaron antes. Claro. Y eso es lo que... Pero no solamente a los jóvenes, a todo el mundo. Yo cuando escucho decir esta manifestación de los pensionistas, como una que se monta aquí en Vigo todos los primeros lunes de cada mes, ahí enfrente del marco, que ya en algún momento, ya me he parado ahora con algunos de ellos. Yo cuando veo estos carteles que dicen pensiones para mis hijos, yo digo, tú tienes una cara como un elefante, ¿no? Si te estás comiendo lo que no es tuyo,
te estás comiendo lo que no es tuyo, ¿qué pensión vas a dejar a tu hijo? ¿Vas a dejar deudas? ¿Te vas a dejar deudas? No me digas que es que yo defiendo la pensión de mis hijos, no. Tú estás defendiendo la tuya. Y a ti, cuanto más te den, mejor para ti. El que venga atrás que arre. ¿Y qué sucede? Que las autoridades y los políticos, sea Shank y Pericán, pues siguen cebando la dicha. La siguen cebando. ¿En qué cabeza cabe que nos puedan subir las pensiones el 8,35%? Debiendo 1.500.000 millones de euros. ¿Pero en qué cabeza puede caber eso? A ver, alguien, es que es inexplicable, salvo que haya elecciones, claro. Salvo que haya elecciones, no hay otra así, pero también regalan 400 euros, salvo que haya elecciones. ¿Pero en qué cabeza puede caber semejante barbaridad? Tendrás que regular el sistema de las pensiones de tal manera, pues que primero, gastar menos en otras cosas. Y segundo, pues quizá regular las pensiones de la gente. Quizá hay que explicarle a la gente que hay que hacer un sacrificio. Pero que no siempre lo hagan lo mismo, hay que hacer un sacrificio. Y hay que procurar, primero, gastar menos. Y lo que se gasta, gastarlo. Joder, cuando pasó la crisis bancaria, miento. Borra lo de bancaria. Miento, son mentiras. Cuando pasó la crisis de las cajas de ahorros, es porque las cajas de ahorros derrochaban, gastaban y lo hicieron mal. Porque los bancos lo hicieron bien. Porque era accionista. Entonces, seamos serios y seamos francos. No pienso en las pensiones de mi hijo, pienso en la mía. No pienso en que a la caja de ahorros la han rescatado o no. Tengo que pensar en que si no la rescatan, perdía mis ahorros. O sea, tenemos que ser serios. Pasa que yo siempre digo que en un país en que Belén Esteban es la princesa del pueblo y el periódico que más se lee es el Marca, la sociedad que tenemos es la que hay. Y cada vez peor. Dime. Por supuesto, lo que tú quieras. Fala lo que quieras. Fala lo que quieras. Si alguien non entende, lo diga. Podes falas catalán. Con franqueza voy a decir, a mí no me salen los cuentos. No. No. Igual me equivoco. Vamos a ver, me parece que economistas de indudable solvencia profesional y técnica afirman y reafirman lo importante para que un país cualquiera pueda atender suficientemente desde el punto de vista económico todos os seus servicios públicos, incluídos sanidade, educación, etc., e as pensións, só fai falta considerar unha cosa, o nivel de riqueza que é capaz de generar ese país. E aí vamos a outra cuestión. Claro, traballando menos, son menos a cotizar, pero o que non se di é que hoxe a tecnoloxía, as máquinas, producen, por exemplo, hoxe un solo traballador produce o que há, porque non fai moito tempo, así como 20 anos, necesitaban 20 traballadores. Totalmente de acuerdo. Hoxe a dar un paragrafo máis. Totalmente de acuerdo. Entre 1972 e 1992, 20 anos en España, o Producto Interior Bruto de España, es decir, o que se entende como riqueza, Como crecimiento, sí. sí, creceu un 103%. Durante ese espacio de tempo, o número de postos de traballo quedou en 0,3 menos. É dicir, vamos a considerar igual. É dicir, o mismo número de traballadores prodúcese o doble de riqueza. Entón, non é un problema de que traballen máis xente. Para mí, na minha opinión, porque hoxe non fai falta que produza tanta e que traballe tanta xente. Sobra xente para traballar. E traballando menos, aforramos bastante máis en sanidade, en tráfico e un montón de cousas. Pero, bueno, é dicir, se produce máis que nunca, hai máis riqueza que nunca. No. A renta, si non a temos nós os que traballamos. Os que vivimos dese mundo, eso non o temos, pero outros sitios temos. E poden dar algún dato, seguramente cuestións que temos. E non pretendo dar a leccións a nada. No, por Dios, Pero, mire, cada día no mundo, cada 26 horas, surge un novo millonario no mundo. As 10 persoas máis ricas do mundo
acumulan tanta riqueza que duplican a súa fortuna que pasou de 700.000 millóns de dólares a 1,1 billón de dólares que salen a 1.300 millóns por día durante os 2 anos da pandemia. É dicir, ustedes poden responder, isto é no mundo. Sí, pero proporcionalmente tamén é aplicado a España e a Europa. Entón, a cuestión, se a riqueza que se genera entre os traballadores, a tecnoloxía, máquinas, etc., pois quen se queda con esa riqueza? Vamos a ver bien. Despois, permítame un momento máis. Sí, É claro. dicir, a deuda pública, é certo, comparto de que dese nivel, non me vou a discutir iso, ademais acerto que debe ser. No, es que son E datos. non me extraña, ademais non me extraña nada. Los datos son los que Pero a cuestión é que, e a política fiscal que se dá, cale, claro, porque se non cobramos impostos a quen ten riqueza, claro, cada vez que o Estado debenos remato, Sí, porque tengo varias cosas que rebatir. E despois, en cuanto a xuventude que non ten fillos, pero se temos o 40% de xuventude que non ten onde traballar, é un problema disso, non é ese o problema. Iso non é o problema. Eu explico moi ben a tecnología, máquinas, a función general, o incremento da riqueza cada ano, cada mes, está igual. E despois, se quere, podemos falar das pensións privadas, que vaya tempo. Vamos a ver. A mí hay una cosa que no me preocupa. A mí no me preocupa que haya muchos ricos. A mí me preocupa que haya muchos ricos. No, que alguien que haya libros de cosas, pero... A mí ojalá hubiera más amantes fronteras. Sí. Porque ha generado 30.000 puestos de trabajo. O sea, a mí no me molesta que haya ricos. También, y los más ricos lo han conseguido, que son por su trabajo y su vida y sus historias. A mí lo que me molesta y lo que no quiero es que haya más ricos y menos pobres. Eso es lo que yo quiero. No que haya muchos ricos. A mí, además, ojo, contemos una cosa. La administración pública, los puestos de trabajo oficiales, normalmente son improductivos. Es decir, la sanidad no, porque la necesitamos. La seguridad, la fuerza de orden público la necesitamos. El ejército lo necesitamos. La justicia lo necesitamos. Pero toda la administración que está montada alrededor de eso, todo eso es improductivo. Eso no genera riqueza. Eso consume más que gasto. Cuando uno se gasta dinero, lo puede hacer de dos maneras. Como inversión o como gasto. Invertir es comprar un piso y pedir una hipoteca para comprar un piso. Estoy invirtiendo en comprar un piso. Un gasto es comprar una camisa. Entonces, yo prefiero gente que invierta en empresas, en Amancio Ortega, en el otro, que no gente que esté viviendo de la sopa boba. Porque eso es un gasto improductivo. Esos que están viviendo da sopa boba son os que non son os que están no desempleo. No. Por desgracia para eles. No. Hombre, que en España, si España es un país subvencionado. España es un país subvencionado. En España se puede nacer, crecer, vivir, jubilarse sin haber dado golpe en toda la vida. Tiene esa solución que iba a presentar. No, usted y yo no, porque somos de una generación distinta. Somos de la generación del esfuerzo y del trabajo. No somos de la generación de la subvención. Usted y yo somos de la generación que cuando éramos jovencitos buscábamos la manera de crecer, o estudiando, o trabajando con 18 años, o yéndose por el mundo adelante. Porque somos de una generación sí, un poquito mayor, pero de la misma generación. Somos de la generación del esfuerzo y del trabajo. No había subvenciones. ¿Verdad que en nuestra época, cuando éramos chavales, no nos daban subvenciones, no daban 400 euros para comprar los libros? ¿Verdad que no? Para trabajar. Y en nuestra época, cuando éramos jóvenes, buscábamos como locos salir de casa y trabajar y ganar, comprarnos un coche, sacar el carnet, tener novio, no sé qué. Ahora no. Ahora es otra cosa, porque la educación de la gente está... ¿Qué es mejor o peor? No lo sé, eso va en criterio. Yo ahí no entro si es mejor o es peor. Luego lo que decías de la riqueza de los países. Es que si comparamos del 72, la dictadura, al 92, hay una transición
que recuerdo que en ese periodo yo tengo los préstamos al 24% y tengo las hipotecas al 16%. Yo en aquella época yo empecé a trabajar en el año 74. Entonces viví toda aquella época de la transición económica que hubo a la muerte de Franco, el despegue económico gracias a entrar en Europa con Felipe González, etcétera, etcétera. Yo viví todo aquello. No me vale el dato del 72 al 92 que crecimos el PIB, el 100. Es que ¿de dónde veníamos? No, mire, perdone. ¿De dónde veníamos? Perdone. Me refiero a que para un crecemento efectivo non fixeron falta máis traballadores. Non é outra cuestión, non é outra valoración. Pero vamos a ver, porque veníamos, primero que trabajadores registrados había muy pocos. Había muy pocos. Había mucho empleo, había mucho subempleo, o sea, había mucho empleo en el campo que estaban sin legalizar, sin registrar. ¿Cuánta gente trabajaba en el campo que no estaban dados de alta? ¿Quién pagaba el famoso cupón o ceso de llamaban de la ley? ¿Cuánta gente lo pagaba? Un 10%, un 15%. Los demás trabajaban sin estar registrados. Por consiguiente, ese dato no me vale. Me vale el de hoy, porque hoy todo el mundo que trabaja, sobre todo el 90% trabaja en blanco, digamos. En aquella época, ¿quién estaba dado de alta? Bien. Los que trabajaban en empresas grandes, y hasta incluso los que trabajaban en empresas pequeñitas, que el padrón igual y lo dado de alta. O sea, ese dato no me vale. En cuanto al tema del trabajo con las máquinas, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero en que las máquinas han quitado mucho puesto de trabajo, pero muchísimo. Aquí tenemos ejemplo Citroën. Ejemplo está aquí al lado. Citroën. Yo estaba dentro de la fábrica de Citroën, que es un espectáculo, por cierto, cómo trabaja eso, cómo funciona eso. Claro, si antes para poner un parabrisas había 4 operarios, ahora hay un robot que hace ¡plá! Yo en banca, cuando entré, yo fui jefe de administración de una oficina en Tenerife que tenía a mi cargo 42 empleados. Una oficina principal de un banco. 42 empleados. Año 90. Estuve en Tenerife hace 3 o 4 años y fui a esa oficina y había 7. Quedaban 7. Claro, porque las máquinas... Pero ahí tienen mucha responsabilidad los gobernantes. Pasa que aquí nadie se quiere mojar, siempre machacamos al de siempre. Porque los gobernantes deberían de exigir, tú cubres 10 empleos con un robot, cotizar ese robot no por 10 empleos, por 2 o por 3, o por 4. Lo que decía antes con las mascotas de los perritos, por 4. Es decir, Citroën, si esa máquina de colocar quita a 4 trabajadores, pues no siquiera cotiza por 1 o por 2. Yo estoy de acuerdo en eso. En otras cosas, siento diferir con esto. No, mire, falando de robots, a Philips, a empresa, fai 2 anos acaba de montar un robot de 128 brazos. Traballa as 24 horas por día. Sí. E ese, o competidor da Philips terá que montar outro que teña 200 brazos. Claro. E esta é unha dinámica importante. Sí, señor. É que se presenta cada día. Sí, señor. Vale, entonces non cabe esperar que vaya a haber máis postos de traballo. Pero ojo, ese robot alguien lo fabrica. Sí, pero Y alguien lo mantiene, ¿eh? Sí, fabricano 10 para suprimir a 100. Espere, Las empresas é digo máis, e dentro de pouco xa un robot vai facer outro robot. Es que esta é a evolución. Líbrenos Dios que las empresas no ganan dinero. Es que una empresa no es una ONG. ¿Eh? Una empresa tiene que ganar dinero para que nosotros podamos trabajar. O hacemos un país socialista que todo es del Estado, que no le vale, pues vale, si todo es del Estado. O como en la época de Franco, que estaba el INI y aquella empresa que iba mal y no sé qué, a la Palini. La minería, venga, para el INI. UNOSA, venga, para el INI. Toque Palini, los astilleros Palini, claro, eso está muy bien, el papá Estado que nos mantenga, está muy bien, pero es bueno que haya empresarios, porque los empresarios son los que crean empleo. Pues sí, es que eso es fundamental. Y los robots, hay 5 tíos, o 10, o 27, que tienen el coco muy bien montado, que han inventado. Es que, bueno, Ángela García dice que Dinamarca es el país más robotizado y casi no tiene paro, y que es seguido de Alemania, que tiene un paro de un 4%.
O sea, los países que tienen menos robotización tienen más paro de Europa. A mí me gustaría poder decir algo, Por de supuesto, la mano. por supuesto, por supuesto. Es que, a ver, eu a conclusión que tiro da súa intervención é que eu teño a culpa dos jubilados de los problemas que tiene el sistema de pensiones. E que o que teñen que facer é baixar na pensión. E que eso de subir no 8,5% non é unha medida de justicia social básica para que eu manteña o poder adquisitivo. Entende? Entón, e eu, sinceramente, nin que esta, eu son desos malvados que estamos no marco, aí protestando. Eso es uno de ellos. Eu son uno de ellos. Pues cuando pase por ahí, Pero tonto le saludaré. No, seguro que no, ¿eh? Tonto Ahora que su cara no me cerca, cerca, pero bueno. teño cerca categoría, Sí, sí, porque cuando estaba activo con un certo rol social, etcétera, etcétera. E eres médico. Nada que ver eso. Entón, eu quero dicir, nin creo que esta sea o presente das pensións, e afortunadamente espero Que no es el presente, dice. no, las cuentas que usted presenta, por ejemplo, son cuentas donde le cargan a la seguridad social todos los gastos impropios. ¿Por qué motivo? Los gastos que el Estado decide no son el feedback, déjame terminar, yo digo que rebate sin ningún tipo de problema. O sea, el sistema de pensiones tiene que ser sostenible. Yo estoy totalmente. Tiene que ser, perdón. Sostenible. Vale, entonces el problema es que lo que tenemos que hacer son unas cuentas de verdad. Levamos. Estas son mentiras. No, a ver, son absolutamente matizables. Si eu dentro das contas, en estos momentos o Parlamento Español acaba de aprobar no mes de decembro unha lei para facer unha auditoría das contas da Seguridade Social que se comprometeu a empezar a facela no mes de xaneiro e tener terminada o 1º de xullo. Pois ben, levamos 6 meses de retraso e ainda non deron un paso. ¿Por qué? Porque tamén é delicado. Entonces, as contas non son tan fáciles como as presentamos. O no les interesa. O no les interesa. O non les interesa. Yo creo que va por el estilo. No les interesa. Prometen, dicen, hablan y después que malísimamente. Eu que les digo que son as contas feitas con unha serie de presupuestos. Vostede parte dunha serie de presupuestos, por exemplo, de que el sistema, las pensiones e os que cotizamos, ¿por qué tenemos que cotizar nos? ¿Por qué tenemos que pagar nosas pensións non contributivas? ¿Por qué tenemos que pagar as pensións non contributivas a cargo das contas de seguridade social? A cargo do partido. É unha decisión gubernamental que se paguen os presupuestos. Sí, y montones de gastos que no tienen nada que ver con, y que son las opciones sociales. En los complementos a mínimos, usted mete dentro das contas, é unha decisión política que non ten nada que ver ca sostenibilidade dos sistemas. Entón, necesitamos unhas contas claras. Usted debe admitir, usted debe admitir que esas contas que usted presenta son contas cargadas de truco. E non lle digo que non sean oficiales. Non lle digo que non sean oficiales. Pero están absolutamente cargadas de truco. No, lo que pasa es que Y el futuro de las políticamente hay pensiones, tendencia. el futuro de las pensiones, eu espero que a sociedade española sea o suficientemente madura, sea o suficientemente solidaria, para entender que non nos teñen, que os culpables dos problemas das pensiones non a temos os pensionistas. Yo Y que non nos pueden eso. pensar Yo no he dicho la consecuencia que se tira de ahí es que No, estamos cobrando no. demasiado. No, Vale. yo no he dicho eso. Yo no lo tomé así, yo por lo menos no lo tomé así. Yo no he dicho eso. Me alegra O sea, yo realmente no, para nada. La intención non é ese, es un análisis absolutamente bello. É un análisis donde hai montones de economistas que non comparten esa visión. No. A súa principal. No, ¿Cómo? Que bueno. los economistas contra la crisis tienen montones de publicacións en donde non están de acordo con vostede. Entende? Donde se tomaron decisiones políticas de utilizar dinero público del fondo de pensiones y se saqueó el fondo de pensiones por otro tipo de gasto. Que no, pero si ya acabo de demostrar que no. Es que lo que pasa, vamos a ver, los números tienen una ventaja, que los números no están sujetos a vaivenes políticos. Equivocado. ¿Cómo? Totalmente equivocado. No, Los números semanas en son posible facer deles unha torta ou 3 tortas. Si se lle bota levadura. Vamos a ver, si yo a usted le pongo que la Seguridad Social ha ingresado 135.000 millones de euros, puedo ser del Partido Comunista o de Falange Española de las Homes. Pero ese dato es verdad. ¿Sí o no? No. Ah, no.
Claro. Entonces ya, señor mío, ya no hay nada más que decir. Perdonad, yo me tengo que ir. Solo quiero bueno, en primer lugar, yo venía aquí, yo no estoy activo, estoy trabajando, llevo 40 años cotizados, en enero, no me dejan, esto en el Pacto de Toledo está contemplado, lo de los 40 años, ni lo comentan, o sea, que sinceramente, pero muchos países como Europa lo tienen, entonces aquí estoy viendo que cuando yo me jubile, pues tendré 45 años cotizados. Es lo que estaba comentando antes. 45 años cotizados. Entonces, a mí me parece una vergüenza, sinceramente. Está contemplado el Pacto de Toledo, eso. ¿Por qué no lo quieren tocar? Ni lo nombran. Ni lo nombran. Yo sé que cuando se jubile, y yo 45 años, ¿qué pasa? Lo que pasa, claro, es que políticamente, vamos a ver, si yo escucho a un economista en La Sexta, no me va a decir lo mismo que un economista en Antena 3. Ni en la Caixa de Puerto Rico. Aquí, en esta sala, me va a decir otro economista, probablemente me da un discurso diferente, no sé. Pero si le pone los números, usted o yo los podremos interpretar de una manera que se acomode a nosotros. Pero los números son inviolables. Son inviolables, hombre. Eso usted no puede discutir eso, por Dios. Igual que usted, trabajando con números, o que de problemas de salud, es un epidemiólogo. Y de datos bastantes, que son más serios. Y de manejos de datos, ¿se entiende? Sí. Y los datos, bueno, se pueden, por Vamos ejemplo, a ver. los datos que usted me presenta, Seguridad Social, no son relativos al ni generado por el sistema de pensiones, ni gastado por el sistema de pensiones contributivos. Pero entonces esos Que de números eso deberíamos que nos he inventado yo. No. É o único que lle digo. Por eso está pendiente no Parlamento Español e tiña a obligación por lei de facer unha auditoría. De verdad. Está pendiente e están incumplindo a lei no Parlamento Español. Entende? Para facer esa auditoría donde se demostre se el sistema de pensións contributivas é sostible ou non. E usted aí mete lo que se declara teóricamente a contabilidade do Estado, que es lo que se va a auditar. ¿Entiendes? O sea que entonces usted pone en duda que esos datos que el Estado dice que puedan estar manipulados. Pone en duda eso. Le pregunto yo, ¿eh? O sea, si pone que el gasto son 15... Yo estoy de acuerdo con usted en que eso hay que auditar. Totalmente de acuerdo con usted. No hay nada mejor que auditar. Por eso. Porque es lo mejor. Y tenemos que hablar desde los datos reales. Los pensionistas, esos malvados que nos movilizamos ahí, decimos que el sistema... Yo no dije malvados, ¿eh? Yo no dije malvados. Ya, se lo digo yo. Bueno, defendemos as pensións e defendemos as pensións, eu non teño fillos, pero sí dos seus fillos e dos seus netos. Pode ter a seguridade de que estamos en esa batalla. Nos temos aseguradas pensións, pero non queremos perder todo. El tema político, Perdón, pero es que non existen los técnicos. No existen los técnicos. Usted estará probablemente de acuerdo con que pudieran hacer los decimos participaba Fátima. No, yo estoy de acuerdo. Fíjese, yo sabe usted con qué estaba de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que el sistema de pensiones se adecue a la realidad del país. Y yo soy de los que he hecho antes, he cotizado 43 años y 3 meses. Y no importa decirlo, casi siempre por el nivel máximo. Fíjense usted, yo he sido perjudicado. Yo soy perjudicado, como son usted, perjudicado. Y no me rasgo las vestiduras por eso. No. Porque hay gente que está cobrando 500 euros y son de los que yo he aportado más. Y me siento orgulloso por ello. Yo ya he dicho al principio que no quiero que nadie pase hambre ni necesidades, pero tampoco quiero perder mis derechos. No quiero. Y los números que yo he reflejado aquí, ya dije de un principio que yo no me fío de la prensa. Ni prensa ni medio de comunicación de ninguno, porque todos tienen tendencias políticas. Yo he sacado, a usted le he enseñado, que son de la página de la Seguridad Social. ¿Que esos números están manipulados? Oiga, señor mío, yo ahí ya no me meto. No es una cuestión de manipulación. Sí, no es una pero está diciendo que no son números reales. Se vienen haciendo, claro que no. Pues pero están manipulados. A ver, lo contrario de la virtud no es el pecado, necesariamente. Claro, que... A ver, hombre. A ver, el discurso... Una cosa digo a otra, joder, no me... Joder. O sea, si un número... Sin embargo, decirte que hay millóns
de pensionistas neste Estado que non están de acordo cas consecuencias prácticas que se tiran do discurso que usted ten aquí e que además esperan poder cambiarlo. E non existe masa político. Su visión es una visión absolutamente política que obedece a un sector Como de usted, lectura. a nosotros Claro, nos sí, gusta la política pero y sentimos la visto, política. pero no me he visto de estar por encima de la política. Usted sí, usted dice que eso no tiene nada que ver con la política. Usted da una visión de realidad Yo pongo que unos corresponde datos, con el sector más no llegamos al acuerdo. Yo pongo unos datos que a usted no le gustan. Simplemente. Mire, vamos a ver, por datos son oficiales. Pero la cuestión es que hay que ver de dónde parten esos datos. Señor mío, No, espere, claro. Porque esos datos, a ese volumen de deuda tan grande que tiene España, que no es España sola, Italia tiene más. a nivel igualitario. Espere, por que se chega a iso? E non falamos, por exemplo, por un par de datos nada máis. 58.000 millóns que se lle deu á banca para reflotar. Es mentira, a la banca no. No. A la banca no, es que es mentira. No, bueno. Es mentira, a la banca no. A las cajas de ahorros que estaban gobernadas por políticos. Es mentira. Para outros economistas... No, otros no. Mentira. A políticos sí, es mentira. Y si no, usted y yo, que teníamos la cantidad de ahorros, la caja de ahorros, perdíamos el dinero. Pero espere. No. Claro. Ojo, Algo que a la banca salvar no. os accionistas. ¿Perdón? Había que salvar los accionistas. ¿Pero qué accionistas si la caja de ahorros no tiene accionistas? Hombre, por Dios. La caja de ahorros no tiene accionistas. No, perdón, eu falo da banca. A la banca no le han dado un duro. No. Dígame qué banco. A ver, dígame, ¿qué banco? A ver, dígame, ¿qué banco ha sido? Pero ¿cómo dice que no lle deron ningún Ninguno. a banca? Fue a la caja de ahorros de Galicia, a la caja de ahorros de Galicia, a la caja de ahorros de Galicia, la Unicaja, la Caja Sur, la Caja Sur. Se refiere a la gran banca, o Banco Santander, o Banco... No, señor, que no, señor, que no, señor. No, pero que sí. Bueno, usted dice que sí, yo digo que no, porque muéstremelo, deme los datos. Digo yo outra cousa máis, 80.000 millóns, do orden de 80.000 millóns que se mandan a paraísos fiscales cada ano en España, eso tampouco se Pero me paga. estás hablando del sexo de Los Ángeles. Sí. Pero, hombre, pero por Dios. Claro. ¿Y sabe usted ese dato? Ese dato usted lo escucha a no sé quién. ¿Por qué son 80.000 y no son 170.000? Sí, 85 que pueden ser 86. O 60.000. No, claro. ¿O por qué no son 200.000 millones? No, Pueden ser 200.000 millones, pueden ser. ¿verdad que pueden ser? Pero son as cifras... Es como decir a los Pero ricos, son as ¿quién es rico? ¿Con 1 millón de euros? ¿Con 7? ¿Con son as 15? cifras de falar das cifras máis manejadas por economistas e por xente que se pon diante dun público a expoñer isto. É debatir. Entonces, Sería interesante. todo pode ser mentira. A ver, voy a hablar a compañero. ¿Sabéis si una pregunta? Espera que me dicen aquí que los dispares que... Fala. No, por favor. No, Ustedes país. eu, nos datos que pon aí, por exemplo, se deduce que a débeda do Estado, o déficit do Estado, que precisamente por cuestión de las pensións. No. O déficit da pensión somos os que acumulamos con ese déficit do Estado. Hombre, es que eso es imposible. ¿Cómo las pensiones van a deber 1 millón y 100.000 millones? Nos temas de que se contabiliza como déficit do Estado están os gastos impropios da Seguridade Social, que este ano 2023 se vai a asumir vía presupuesto do Estado, que hai do orden de 20.000 millones de euros. A ver. Yo es que no sé si es que, hombre, yo sé que a veces la política hace unos cálculos. Yo he puesto ahí la hoja oficial de la Sí. que no dice gastos impropios, dice pensiones. Pero vamos a ver, si pone pensiones contributivas, ¿cómo es que yo puedo atribuir eso a gastos Ahí impropios? estaban Tendré que las poner. contributivas. ¿Perdón? Estaban as non contributivas. Pero o déficit, pero ya- o déficit da Seguridade Social vai tamén ás tarifas planas. Se pusieron de... son cotizaciones, sí, señor, son cotizaciones. Bien, y eso que pues, sí que me dice. Eso que sobre presupuesto será el Estado. Pero yo creo que está usted pensando. Pero no 2023 se recoge una partida para satisfacer estes gastos impropios. Non entran xa. Pero los gastos impropios, yo no los he puesto ahí como gasto contributivo. Si es que yo he puesto ahí la firmina, está puesto lo que se gasta en pensiones contributivas. Además llega ese concepto. Pensiones contributivas.
Ahí no puede incorporar los gastos impropios. Si pone pensiones contributivas, es que son pensiones contributivas, salvo dice el señor, que los datos que ponen ahí no sean ciertos. Ojo, si no son ciertos, de ahí la Una vez, hasta 2022, iban implícitos por gastos impuestos. Y a partir de 2023 sí se van a desaparecer. Por lo tanto, xa desaparecen con gastos das contas da Seguridade Social dos 20.000 millóns que pasan a ser os presupuestos das los cosas. impropios. Así están Ahora mismo no tengo el dato. Los impropios Perdón. Los impropios iban a reconocer que por primera vez este año los denominados gastos impropios se van a separar. Sí, bien, pero que no son 20.000 millones. Que son 20.000 millones, reconocidos por el propio fiscal. Yo ahora mismo no tengo el dato. En cualquier caso, sería Si hubiera pedido en la carpeta, lo que avanza a organizar la Fundación organizar un debate. Nosotros hay economistas que podríamos discutir con usted, con visiones alternativas, porque esta es una visión de todos los días, esta visión catastrofista, por la gente que yo no le quiero, no me entiendo, lo único que quiero es faltar, pero una visión muy clásica, de los poderes económicos, y tal, y los que no tenemos serias dificultades de que con los mensajes de cheque salen en la televisión, salen en los periódicos, etcétera, etcétera. Bueno, según en qué televisiones, porque hay televisiones, hay En televisiones un que... momento antes de que ya veo que sois muy dispares, ¿no? Eso es bueno. Eso no oye, la opinión de todos es buenísima. Ahora vamos a ver, decirme, he tenido una pregunta, ¿por qué en Alemania hay tan poucos mandando, que vai tan ben? Entonces aquí temos un mundo de máis, que vamos tan mal. Eu non entendo. Político, tamén me comprende? Sí, pero Porque ali vai tan ben e nós aquí temos tantos que vamos tan mal. Yo no soy un partido político, pero lo que yo digo es que esa información que sale de vez en cuando periódicamente en internet, de que hay no sé cuántos miles de políticos en Alemania, y que aquí hay, pero eso es así, los padres Non sei, en cualquier caso tampoco Bueno, muchas gracias. Se ha enredado esto, hemos tenido aquí un debate muy saludable, aquí con dos señores muy saludables, que buenos, y muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. ese sector de opinión puede tener oportunidad de